Cerré la puerta de mi taller esa noche, la cerré con llave, como siempre, y nunca la volví a abrir. 18 años de trabajo, 18 años midiendo madera, cortando a escuadra, puliendo superficies hasta que reflejaban la luz como un espejo. Mis manos conocían cada tipo de roble, cada veta del pino, cada ángulo que hay que respetar cuando construyes algo que tiene que durar. Y esa noche, después de terminar el encargo más extraño de mi vida, salí de ese taller, caminé hasta mi coche y no volví. No al día siguiente, no esa semana, no en todos estos años. Lo que ocurrió dentro de esas 4 paredes durante los 3 días que tardé en construir aquel ataúd no violó ninguna ley natural que yo pudiera demostrar en ese momento. Pero 3 semanas después de haberlo entregado, mientras yo todavía intentaba convencerme de que había una explicación lógica, me llegó una carta. Una carta que Carlo había dejado escrita antes de morir, con mi nombre completo, mi dirección y una fecha que todavía no había llegado. Mi nombre es Esteban Ferrara. Fui carpintero de oficio durante 31 años en Monza, Italia. Y lo que Carlo Acutis dejó dentro de ese sobre no era solo una carta, era una instrucción para algo que ocurriría exactamente donde él dijo, exactamente cuando él dijo, con una persona cuyo nombre yo todavía no conocía la noche que construí su ataúd. Pero hay algo más, algo que no descubrí hasta 9 años después de aquella entrega dentro de mi propio taller, en un cajón que yo mismo había cerrado y olvidado. Algo que Carlo había dejado no solo en el sobre, lo había dejado también allí, dentro de mi espacio, entre mis herramientas, sin que yo supiera cómo había llegado. Y hay una tercera cosa, la más difícil de contar. Porque cuando todo esto se resolvió, el 7 de septiembre de 2025, yo estaba de pie en la Plaza de San Pedro, a 140 metros del altar, y lo que sentí en ese instante fue exactamente lo que la carta describía con palabras escritas 19 años antes. Antes de continuar, solo un momento, porque quiero reconocer a algunas personas que han decidido caminar conmigo en esto de una manera muy especial. Quiero agradecer a Ramón Cliville, a Roxana Acosta y a María Pérez, que se han hecho miembros de este canal. Hacerse miembro aquí significa encender una vela en Asís, un donativo real para la basílica donde hoy descansa Carlo Acutis. Gracias por mantener viva su memoria, y ahora déjame volver a esa tarde en el taller, porque todavía no te he contado lo que encontré en la madera el primer día. Mi padre era carpintero, su padre también. No lo elegí porque fuera una vocación romántica, ni porque amara los árboles. Lo elegí porque era lo que sabía hacer, y porque en Monza, en 1975, cuando empecé de aprendiz con 16 años, la madera daba de comer y eso era suficiente argumento. En 31 años fabriqué de todo: muebles, marcos de ventana, escaleras, armarios empotrados, tarimas, altares de iglesia y también ataúdes. Los ataúdes eran un trabajo como cualquier otro, un encargo con medidas estándar, maderas específicas, herrajes, acabados. Yo no era un hombre de iglesia, iba a misa en Navidad y en Pascua porque mi madre había insistido en que así se hacía, y eso era todo. No era ateo ni creyente, era carpintero, y los carpinteros trabajan con lo que existe, con lo que se puede medir y cortar y encolar. El 11 de octubre de 2006 recibí la llamada. Era por la tarde, cerca de las 5. El número que apareció en mi teléfono fijo era uno que no reconocí. Una voz de mujer, serena pero rota, me pidió un ataúd para un niño de 15 años. Me dio las medidas, me dijo que lo necesitaba para el día siguiente por la tarde. Le expliqué que eso era casi imposible, que un trabajo así en menos de 24 horas requería trabajar toda la noche. Ella me dijo que entendía, que pagaba lo que hiciera falta, y que si yo podía hacerlo, ella necesitaba que fuera yo, no cualquier carpintero, yo. No le pregunté cómo había llegado a mi nombre. Debí haberlo preguntado. Le dije que sí. El nombre del niño era Carlo Acutis.
15 años. Leucemia. Había muerto esa madrugada en el Hospital San Gerardo, a 4 kilómetros de mi taller. Su madre había pedido un ataúd de madera clara, pino de calidad, sin ornamentos recargados, limpio, algo que pareciera hecho para alguien joven, algo que no aplastara. Colgué el teléfono, fui a mi almacén, elegí 4 tablones de pino de Escandinavia, grado A, sin nudos, sin vetas irregulares, 2,5 centímetros de grosor. Los extendí sobre mi mesa de trabajo principal, que medía 4 metros por 1,20. Encendí todas las luces del taller, que en ese momento eran 4 fluorescentes de 80 vatios cada uno. Puse la radio en una emisora de música clásica que siempre me acompañaba cuando trabajaba de noche. Y fue entonces, antes de hacer ni un solo corte, cuando ocurrió lo primero. Uno de los tablones, el que había colocado en el extremo izquierdo de la mesa, tenía una veta central que recorría toda su longitud de norte a sur, perfectamente recta. En 31 años de trabajo, yo nunca había visto una veta así de derecha en pino natural. Las vetas del pino siempre curvan, siempre tienen irregularidades mínimas. Esta no. Era como si alguien hubiera trazado una línea con regla sobre la madera viva. Me quedé mirándola. 10 segundos, 20. Cogí mi metro de acero, de 2 metros de longitud, marca Stanley, el que usaba desde 1989. Lo puse sobre la veta. La veta y el metro eran paralelos sin ningún desvío mensurable. Medí el desvío máximo en el punto más curvo de la veta, usando un calibre de precisión de centésimas de milímetro. El resultado fue 0,03 milímetros de desvío total en 2 metros de longitud, en madera natural, sin intervención humana. Lo anoté en mi libreta de trabajo porque era un dato curioso, nada más. Seguí cortando. Tardé 4 horas en hacer los primeros cortes de aproximación. Trabajé hasta las 2 de la madrugada del día 12. Me detuve, bebí café, comí un sándwich que había traído de casa. Revisé las medidas. Todo estaba dentro del margen de error de medio milímetro que yo me permitía en cualquier trabajo. Fue entonces cuando vi la segunda cosa. En la base interior del ataúd, en el panel de fondo que había cortado primero, había una mancha. No una mancha de humedad ni una imperfección del pino. Era una imagen, o algo que parecía una imagen. Un contorno difuso, de unos 12 centímetros de diámetro, con una forma que no reconocí en ese momento, pero que se me quedó grabada en la retina como si alguien hubiera presionado un sello sobre la madera antes de que yo la cortara. La toqué con el dedo, era suave, la misma textura que el resto de la madera. No era pintura, no era quemado, no era agua. Tendría que haber sacado esa tabla y cortado otra. Lo sé ahora, pero no lo hice. La razón que me di en ese momento era práctica. Esa tabla iba en el fondo, cubierta por el forro interior, nadie la vería. Pero la razón real, la que no me admití hasta años después, fue distinta. No quise sacarla porque me dio la sensación, absurda y completamente irracional, de que esa mancha tenía que estar ahí. Guardé esa sensación en el mismo lugar donde guardaba todo lo que no podía explicar, en ningún sitio. La tapé con trabajo. A las 8 de la mañana del 12 de octubre, con 3 horas de sueño en el sofá de mi despacho, retomé el ensamblaje. Las uniones iban con cola de carpintero y tornillos de 3 milímetros en acero inoxidable, cada 15 centímetros. El ajuste de cada unión era de menos de 0,2 de milímetro de holgura. El trabajo era limpio. Era el mejor trabajo de ataúd que yo había hecho en mi vida, y había hecho más de 40. Y entonces, cerca del mediodía, mientras lijaba el exterior con papel de lija de grano 120, la puerta de mi taller se abrió. No había llamado nadie, no había oído pasos. La puerta simplemente se abrió, y en el umbral estaba un hombre de unos 60 años, con traje oscuro y una expresión que no era de duelo exactamente. Era de algo más parecido a la espera, como si llevara mucho tiempo llegando a ese momento y finalmente hubiera llegado. Me presentó,
Se llamaba Renato Mancini. Era el notario de la familia Acutis. Me dijo que venía de parte de la señora Antonia Salzano, la madre de Carlo. Me traía el pago acordado, en efectivo, en un sobre, y me traía algo más. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta un segundo sobre, pequeño, del tamaño de una tarjeta postal, cerrado con lacre rojo, con mi nombre escrito encima en una letra que no era de adulto. Era una letra de adolescente, clara y hacia la derecha, con las L's un poco altas. Me dijo: Carlo escribió esto antes de ingresar al hospital. Dejó instrucciones de que se entregara al carpintero que fabricara su ataúd, solo al carpintero, con la condición de que no lo abriera hasta la fecha que indica en el reverso. Di la vuelta al sobre. En el reverso, con la misma letra adolescente, había una fecha, una sola fecha, sin explicación adicional, sin año, solo, 12 de mayo. No era la fecha de ese día, era una fecha futura, y Carlo había muerto esa madrugada, la madrugada del 12 de octubre de 2006, sin poder saber quién fabricaría su ataúd, ni cuándo ni dónde, sin poder saber mi nombre, sin haber hablado nunca conmigo, y sin embargo ahí estaba mi nombre, Esteban Ferrara, con mi apellido correcto, con mis 2 L's. Cogí el sobre, lo guardé en el cajón central de mi banco de trabajo, el que cerraba con llave. Lo bloqueé, firmé el recibo del notario y seguí lijando, porque era lo que sabía hacer. Terminé el ataúd a las 4 de la tarde del 12 de octubre de 2006. Las medidas finales eran 170 centímetros de largo, 55 de ancho, 40 de alto. El acabado exterior era barniz mate al agua, una mano de fondo y 2 de acabado. Tiempo de secado entre capas de 40 minutos cada una. El resultado era un ataúd que parecía hecho para alguien que merecía algo mejor que morir a los 15 años. Lo entregué, cargué el coche con el ataúd, conduje hasta la dirección que me habían dado, lo descargué con ayuda de un empleado de la funeraria. No vi a la madre, no vi a nadie de la familia, solo al empleado de la funeraria y al reflejo de las luces del vehículo sobre el barniz que yo había puesto esa tarde. Volví al taller. Apagué las luces. Salí. Y no volví. Bueno, no volví esa noche. Porque lo que ocurrió a la mañana siguiente fue lo que hizo que no volviera nunca más. Pero eso lo entenderás mejor si primero te cuento lo que me di. A las 7 de la mañana del 13 de octubre de 2006, un domingo, mi teléfono sonó. Era el mismo número de la tarde anterior, la misma voz de mujer, la de Antonia Salzano. Su voz no era la de alguien que acababa de perder a su hijo hace menos de 48 horas. Era calmada, demasiado calmada para ser distancia emocional. Era una calma que yo, que no era un hombre religioso, no supe identificar en ese momento. Años después entendí que esa calma tenía un nombre, pero eso viene después. Me preguntó si podía ir al tanatorio esa mañana. Me dijo que habían notado algo en el ataúd que quería enseñarme. Me dijo que no era un problema, que el trabajo estaba perfecto. Me dijo que era otra cosa. Fui. Llegué al tanatorio de Monza a las 8:15. El ataúd estaba abierto, con el cuerpo de Carlo dentro. No lo vi durante mucho tiempo. Lo vi el tiempo suficiente para confirmar lo que ya me estaba diciendo mi olfato desde que entré a la sala. No había olor. En un tanatorio, incluso cuando el trabajo de conservación está bien hecho, hay un olor. Formalina, cera, flores, y debajo de todo eso, algo que los que trabajamos con madera y con materiales reconocemos como el olor de la materia orgánica que empieza un proceso que no se puede detener. Es sutil, pero está siempre ahí. Lo había percibido en cada entrega de ataúd que había hecho en mi vida. Esa mañana no estaba. La encargada del tanatorio, que se llamaba Ginebra Lotti y llevaba 22 años en el oficio, me lo confirmó antes de que yo dijera nada. Me dijo: «Llevo desde las 6 de la madrugada aquí, y esta sala huele a flores, solo a flores. Y no hay flores en esa sala desde anoche, cuando las retiraron. Yo pensé en el barniz, en la cola de carpintero,
En el pino escandinavo. Podían tener aromas propios. Le dije eso. Ella me miró de una manera que me hizo callarme, pero lo que Antonia Salzano quería mostrarme no era el olor. Me llevó al lateral derecho del ataúd, a la zona de la tapa, y me pidió que mirara la madera. Había una cosa que yo había visto antes, en la base interior, en aquella mancha que no había querido cambiar. Pero ahora era diferente. Ahora estaba en el exterior, en la tapa, y era un contorno que esta vez sí reconocí. Era una hostia, una forma circular, perfecta, de unos 8 centímetros de diámetro, con los bordes apenas marcados pero inequívocos, como si la madera hubiera guardado la impresión de algo que había estado allí y ya no estaba. Lo medí. Tenía mis herramientas en el coche. Saqué mi calibre y mi metro. El diámetro era de 7,8 centímetros, consistente en todos los ejes. La profundidad de la marca, si se le podía llamar así, era prácticamente nula. Menos de 5 décimas de milímetro de variación en la textura superficial respecto al barniz circundante. No era un quemado, no era una presión mecánica. El barniz sobre esa zona estaba intacto, sin grietas, sin burbujas, sin ningún signo de haber sido tratado diferente. Llamé a un colega mío esa tarde. Se llamaba Bruno Cataneo, carpintero como yo, con 38 años en el oficio. Le describí lo que había encontrado sin decirle dónde. Me dijo que la única forma de que eso ocurriera de manera natural era con una variación de humedad extrema y localizada durante el proceso de secado del barniz, que produciría una mancha circular si hubiera un objeto apoyado durante el curado. Me preguntó cuánto tiempo había curado el barniz bajo ese objeto. Le dije que yo no había puesto ningún objeto. Hubo silencio. Me dijo que entonces no tenía explicación. Volví al tanatorio esa tarde con un higrómetro que tomé prestado de un colega y con mi termómetro de infrarrojo, marca Fluke, modelo 62 Max, calibrado 15 días antes. Medí la temperatura de la superficie de la madera en 12 puntos distintos alrededor del contorno circular. 11 de los 12 puntos daban entre 18 y 19 grados centígrados, que era la temperatura ambiental de la sala en ese momento. El punto 12, el del centro exacto del contorno, daba 22,4 grados centígrados, 3,4 grados por encima del entorno inmediato, en madera seca, con el tanatorio a temperatura constante. Cambié las pilas del termómetro, repetí la medición. El punto central daba 22,1 grados, el promedio circundante 18,8, diferencia 3,3 grados centígrados, sostenida, sin fuente de calor visible. Eso es lo que hay. No le puse nombre esa tarde, pero lo anoté en mi libreta, con fecha, hora exacta, 19 horas y 40 minutos del 13 de octubre de 2006, y los valores numéricos tal como los obtuve. Y en ese momento, mientras anotaba, me di cuenta de algo que me dejó sin aire. La forma del contorno que había visto en el fondo interior del ataúd, la mancha que yo había identificado vagamente antes de cortar y que no había sabido nombrar entonces, y la forma que ahora veía en la tapa exterior, eran idénticas, el mismo diámetro, la misma posición relativa al eje longitudinal del ataúd, una en el interior, una en el exterior, como si algo hubiera atravesado la madera. Si quieres tener a Carlos cerca mientras escuchas todo esto, si quieres sostener algo entre las manos mientras rezas, ese rosario inspirado en su devoción está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo y también en el comentario fijado. Llega a cualquier país. Es para rezar, para regalar, para que Carlo acompañe tu oración cada día. Pero espera. Porque lo que descubrí cuando volví al taller 2 días después hizo que todo lo anterior pareciera solo el principio. Volví al taller el 15 de octubre de 2006, lunes. Tenía otros encargos pendientes, un armario para una familia de Sesto San Giovanni, una tarima para un restaurante en el centro de Monza. Trabajo normal, trabajo que medir y cortar y cobrar. Entré. Encendí los fluorescentes, puse la radio.
Fui directamente al banco de trabajo y abrí el cajón central. El sobre seguía ahí, con la fecha en el reverso, 12 de mayo, sin año. Lo cogí y lo puse sobre la mesa. No lo abrí. Carlo había dejado instrucciones de no abrirlo hasta esa fecha, y yo, que no era un hombre de iglesia ni de supersticiones, me encontré respetando esa instrucción como si fuera una orden de un jefe. No supe por qué en ese momento. Lo dejé donde estaba, en el cajón cerrado con llave, y entonces olí la madera, no el barniz, no la cola. Era el olor del taller tal como siempre había sido. Viruta, serrín, aceite de lija, madera fresca, un olor que yo conocía desde los 16 años. Lo conocía tan bien que habría podido describirlo con los ojos cerrados en cualquier lugar del mundo. Pero había algo más. Debajo de ese olor familiar, casi imperceptible, había algo distinto. No floral exactamente, no religioso en ningún sentido que yo supiera definir. Era más limpio que eso, como si alguien hubiera puesto un cuenco de agua de manantial en el centro del taller y el aire lo hubiera evaporado despacio. Lo ignoré durante 2 horas. Trabajé. Corté los primeros tablones para la tarima del restaurante. A las 10:30 de la mañana dejé la sierra y me senté a beber café. Y el olor seguía ahí. Revisé las ventanas. Cerradas. Revisé las puertas. Solo había entrado yo. Revisé mis materiales, mis colas, mis barnices. Nada nuevo. Nada que no hubiera tenido ahí durante semanas. Llamé a mi ayudante de entonces, un chico joven llamado Paolo Verdi, que tenía 23 años y llevaba 2 trabajando conmigo. Le pedí que viniera esa tarde. Llegó a las 3. Le pregunté, sin decirle nada, si notaba algo. Se paró en el umbral, aspiró y me dijo: «Huele raro aquí hoy. Bien, pero raro». Le pregunté a qué le recordaba. Tardó en responder. Luego dijo: «No lo sé, a algo de iglesia». Lo despedí a las 6, cerré el taller, volví a casa, y a la mañana siguiente, cuando entré, el olor había desaparecido. No volví a percibirlo durante días. Trabajé con normalidad. Los encargos avanzaban. La tarima quedó perfecta. El armario de Sesto San Giovanni se entregó el 21 de octubre. Pero entonces, el 27 de octubre de 2006, 15 días después de la muerte de Carlo, me llegó algo por correo postal. Un paquete pequeño, sin remitente, con mi nombre y dirección escritos a mano. Dentro había un libro delgado de menos de 50 páginas, con cubierta de cartulina sin ilustración. El título, escrito a mano en la cubierta, decía: «Milagros Eucarísticos del Mundo. Carlo Acutis, índice provisional». No había carta, no había nota, solo el libro. Era la exhibición de milagros eucarísticos que Carlo había documentado antes de morir. Los primeros registros de una base de datos que llegaría a incluir 164 casos verificados de distintos países, con fotografías, fechas y fuentes primarias. Carlo lo había empezado cuando tenía 11 años. Lo había completado hasta donde pudo antes de que la leucemia lo parara. En la página 27 del cuadernillo, con la misma letra adolescente que reconocí del sobre, había una nota al margen. Decía textualmente: «El carpintero entenderá. Todos entendemos cuando es el momento». No había ningún carpintero mencionado en el texto de esa página. La página describía un milagro eucarístico en Lanciano, Italia, del año 700, cuando una hostia consagrada se había convertido en tejido cardíaco visible. El tejido, analizado siglos después por el profesor Odoardo Linoli en 1970, había resultado ser tejido miocárdico humano, grupo sanguíneo AB, sin signos de deterioro, pese a los siglos transcurridos. El carpintero entenderá. Yo no entendía todavía. Pero esa nota al margen funcionó como algo que no se puede ignorar, como cuando alguien pronuncia tu nombre en una sala llena de ruido y tú lo oyes aunque no estuvieras escuchando. Guardé el libro en el mismo cajón que el sobre.
Los dejé juntos, cerrados con llave, y seguí trabajando durante 9 años más con ese cajón a 2 metros de distancia. 9 años, cada día, a 2 metros de distancia. Lo que no supe hasta 2015 era que no estaba solo en ese cajón. En la segunda semana de noviembre de 2006, 3 semanas después de haber entregado el ataúd, recibí la visita de un sacerdote. Se llamaba el padre Giacomo Ferrini. Tenía 64 años. Era el párroco de la parroquia de Santa María Segreta, en el barrio de Brera, en Milán. No era el sacerdote de la familia Acutis, pero los conocía desde hacía años. Me dijo que la madre de Carlo, Antonia Salzano, le había pedido que hablara conmigo. No me preguntó por el ataúd, no me preguntó por la temperatura, ni por el contorno circular, ni por el olor del taller. Me preguntó por el sobre. Le dije que lo tenía, le dije que no lo había abierto. Le dije la fecha que aparecía en el reverso, 12 de mayo sin año. Me miró durante un momento, que me pareció más largo de lo que fue, y me dijo: Carlo era muy preciso con las fechas. Le pregunté qué quería decir con eso. Me respondió que Carlo había hecho algo inusual durante las semanas previas a su ingreso en el hospital. Había dejado mensajes escritos para varias personas, no todos con fecha, no todos con instrucciones, pero todos con un nivel de detalle que, según el padre Ferrini, era incompatible con el estado físico que Carlo tenía en ese momento. Carlo ingresó al Hospital San Gerardo el 5 de octubre de 2006. La leucemia mieloblástica aguda tipo M3, que era lo que tenía, progresó con una velocidad que los oncólogos describieron como excepcional incluso para ese tipo de diagnóstico. En 7 días, del 5 al 12 de octubre, el deterioro fue de casi el 100%. Y sin embargo, los mensajes que dejó para distintas personas habían sido escritos entre el 3 y el 4 de octubre, 2 días antes del ingreso, cuando él todavía podía ponerse delante de una mesa y escribir con claridad. El padre Ferrini me dijo algo que anoté esa misma noche en mi libreta con fecha. Carlo le dijo a su madre, el 4 de octubre de 2006, 8 días antes de morir, que el carpintero que haría su ataúd necesitaría el libro, y que el libro lo llevaría hasta el sobre, y que el sobre lo llevaría hasta el 12 de mayo. El 12 de mayo, sin año, una fecha que aún no había llegado. Le pregunté al padre Ferrini cómo podía Carlo saber que habría un carpintero específico, con nombre específico, en una ciudad donde él vivía pero que no era grande, que necesitaría algo que Carlo había dejado escrito antes de saber que moriría. El padre Ferrini no me respondió directamente. Me dijo que Carlo era devoto de la Eucaristía desde los 7 años, que comulgaba todos los días, que había dicho en más de una ocasión que la Eucaristía era su autopista al cielo y que por esa autopista llegaba información que los libros no contienen. Yo era carpintero, no teólogo, pero anoté lo que me dijo y lo guardé en el único sitio donde cabía, en la misma categoría de cosas que no tienen explicación instrumental, pero que existían de todos modos. Lo que el padre Ferrini no me dijo esa tarde y que descubría yo solo una semana después era que el libro que había recibido por correo postal sin remitente no era la única copia que Carlo había dejado. Había dejado una copia para cada persona que aparecía nombrada en sus mensajes previos al ingreso, cada una con una nota al margen diferente, personalizada, con detalles que esa persona y solo esa persona podía entender. Yo hice la cuenta. Carlo tenía 15 años. Había documentado 164 milagros eucarísticos de más de 20 países. Había dejado mensajes individualizados para al menos 12 personas distintas, cada una con notas específicas en copias distintas de un mismo libro, escritas en el lapso de 2 días antes de ingresar al hospital, sabiendo que probablemente no iba a salir. 12 personas, 12 notas distintas, en 2 días, con un nivel de detalle que ningún adulto habría podido sostener sin semanas de preparación. Tenía 15 años
y la nota de mi copia decía: el carpintero entenderá. Todos entendemos cuando es el momento, no el día que recibí el libro, no ese noviembre de 2006, pero había algo en esa frase que no me dejaba en paz, como una medida que no cuadra, como una junta que aprieta demasiado, como cuando sabes que la pieza está bien cortada, pero algo en el ensamblaje te dice que no has terminado. Cerré el cajón. Seguí trabajando. Pero empecé a prestar atención de una manera diferente, a las fechas, a los detalles que no encajan, a las cosas que existen aunque no debería ser posible que existieran. Los años pasaron. 2007, 2008, 2009. El cajón seguía cerrado con llave en mi banco de trabajo. Seguí fabricando muebles, tarimas, armarios, algún ataúd más, sin que ninguno de ellos tuviera vetas perfectamente rectas ni contornos circulares de temperatura anómala. En 2010 empecé a tener problemas con la visión del ojo derecho, no graves al principio, pero progresivos. El optómetra habló de degeneración leve de la mácula. Me dijo que con el trabajo de precisión que hacía, debía revisar la iluminación del taller y tomar descansos regulares. Lo hice durante 3 años con resultado moderado. En 2013, la visión del ojo derecho había bajado al 42% de su capacidad original. El especialista en retina que me vio en el Hospital San Gerardo, el mismo hospital donde Carlo había muerto 7 años antes, me dijo que sin intervención podría perder el ojo en 5 años. Fue en esa consulta, sentado en una silla del Hospital San Gerardo, cuando por primera vez pensé en la fecha del sobre, 12 de mayo, sin año, y pensé: ¿qué año? No hice nada con ese pensamiento. Salí del hospital, volví al taller y seguí trabajando con el ojo derecho que me quedaba útil. Pero algo había cambiado. La pregunta ya no cabía en el cajón donde yo guardaba las cosas sin explicación. Había salido de ahí y empezaba a ocupar espacio en el lugar donde los carpinteros guardamos las medidas que todavía no hemos tomado. Fue ese mismo año, 2013, cuando llegaron noticias de Brasil. No me llegaron directamente, las leí en un periódico italiano de difusión católica que un vecino dejó olvidado en mi portal. Un niño de 11 años llamado Mateus, en Campo Grande, Brasil, había sido curado de una enfermedad pancreática grave que los médicos habían declarado incurable. Sus padres habían rezado al beato Carlo Acutis durante 91 días consecutivos antes de que la curación ocurriera. Los médicos del caso habían firmado un informe con fecha del 25 de febrero de 2013 certificando que no había explicación clínica para la remisión, 91 días de oración, Campo Grande, páncreas, cero explicación clínica. Yo no era un hombre de fe formal, pero guardé ese recorte de periódico en el cajón, con el sobre y el libro. En 2015, 9 años después de haber fabricado el ataúd, tuve un accidente menor en el taller. Una sierra de banco, el bloqueo de la guía lateral, falló en el momento equivocado. No perdí ningún dedo, pero el corte en la palma de la mano derecha requirió 11 puntos de sutura. Estuve 3 semanas sin poder trabajar. Durante esas 3 semanas, con la mano vendada y demasiado tiempo para pensar, empecé a leer lo que había en el libro que Carlo había dejado. Lo leí de principio a fin, 164 casos documentados, cada uno con fecha, lugar, circunstancias y fuentes verificables. Carlo había citado cada fuente con el rigor de alguien que ha crecido creyendo que los datos son el lenguaje de la realidad. Y en la página 41, al final de la descripción del milagro del anciano de 700, había una nota que no había visto la primera vez que lo había abierto en 2006. O tal vez sí la había visto y no la había leído. La letra era la misma. La mano de Carlo, adolescente, inclinada a la derecha. La nota decía: el ojo que no ve aprenderá a ver de otra manera. El cajón tiene más de lo que pusiste tú. El ojo que no ve. Mi ojo derecho. Al 42% de capacidad. Cerré el libro. Lo volví a abrir en la página 41.
La nota seguía ahí. Pasé el dedo por ella. La tinta era vieja, coherente con el resto del documento. No era nueva. Abrí el cajón del banco de trabajo por primera vez desde 2006, el sobre, el libro, el recorte del periódico que yo había añadido en 2013, y una cosa más, algo que yo no había puesto ahí. Una medalla, pequeña, de plata, con la imagen de una hostia y, en el reverso, 3 palabras en latín grabadas con precisión de joyero: in persona Christi, en la persona de Cristo. La medalla tenía en el borde un número grabado con herramienta de precisión: 0112, lo que en formato de fecha sería 1 de diciembre, o el día 1, el mes 12. Yo no había puesto esa medalla en el cajón. El cajón había estado cerrado con llave desde 2006 hasta ese momento de 2015. La única llave era la que yo llevaba encima. No había duplicado. La cerradura no mostraba ninguna señal de haber sido forzada. La medalla existía. Yo no la había puesto. Nadie más tenía acceso a ese cajón. Hay algo más que puedes hacer si esta historia te está tocando el alma. Puedes encender una vela en Asís haciéndote miembro de este canal. Es un donativo real para la basílica donde descansa Carlo hoy, y lo tienes en el segundo enlace de la descripción. Es tu forma de caminar junto a él en esto. Y ahora deja que te cuente lo que hice con esa medalla, y lo que encontré cuando finalmente empecé a investigar quién era realmente Carlo Acutis, porque lo que hallé superó todo lo que yo había medido hasta ese momento. Pasé las 3 semanas de recuperación de la mano leyendo todo lo que pude encontrar sobre Carlo Acutis. Artículos, libros, entrevistas con su madre Antonia Salzano, testimonios de personas que lo habían conocido en Milán, donde él había vivido desde los 2 años. Carlo Acutis nació en Londres el 3 de mayo de 1991, de padres italianos. Pasó la mayor parte de su vida en Milán. Tenía 15 años cuando murió. Era un adolescente normal en todo lo visible. Le gustaban los videojuegos, los gatos, programar páginas web, jugaba al fútbol, tenía amigos, pero había algo que hacía desde los 7 años que no era normal para ningún estándar que yo pudiera aplicar. Comulgaba todos los días, no como rutina familiar, por elección propia, resistiendo la incredulidad inicial de sus propios padres, que no eran practicantes cuando él nació, y que fueron acercándose a la fe, en parte, por influencia de su hijo. La frase que Antonia Salzano había repetido en todas las entrevistas que encontré era esta: Carlo me decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Una autopista, no una oración, no una tradición, una conexión directa y de alta velocidad con algo que él consideraba absolutamente real. Encontré la página web que Carlo había construido antes de morir. Seguía activa en 2015, mantenida por voluntarios. Documentaba los 164 milagros eucarísticos con fotografías de alta resolución, datos históricos, referencias bibliográficas y análisis científicos donde existían. La había construido él solo, con programación que aprendió de manera autodidacta. La interfaz era funcional, sencilla, sin efectos innecesarios. El trabajo de un programador que entendía que el contenido era más importante que el envoltorio. 164 casos, de los siglos 7 al 21, de más de 30 países. En cada caso, la documentación incluía al menos una fuente primaria verificable. En los casos modernos, con análisis de laboratorio. En el caso del anciano, el análisis del profesor Linoli de 1970 había concluido que el tejido era miocárdico humano, con fibras musculares estriadas, terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos. Grupo sanguíneo AB, consistente con la síndrome de Turín, sin signos de deterioro que correspondieran a 13 siglos de antigüedad. Yo era carpintero, no médico, pero sabía leer datos. Y los datos que Carlo había reunido eran exactamente el tipo de datos que yo habría exigido en cualquier auditoría de mi propio trabajo.
específicos, con fuente, con margen de error declarado, con metodología explícita. Encontré también entrevistas con Antonia Salzano posteriores al 2010. En una de ellas, dada a una publicación católica de Roma en 2014, decía algo que me detuvo. Dijo que Carlo, en los días anteriores a su ingreso al hospital, había tenido lo que ella llamó conversaciones largas con varios adultos de su entorno, no predicando, no enseñando, conversaciones en las que él escuchaba, hacía preguntas y en algún momento del intercambio decía algo que la persona recordaba años después como el punto exacto en que algo cambió para ella. Le preguntaron qué tipo de cosas decía Carlo en esas conversaciones. Antonia respondió: decía cosas que la persona necesitaba escuchar, pero que ningún adolescente de 15 años tenía forma de saber. Sobre la vida de esa persona, sobre lo que vendría, sin dramatismo, sin profetismo teatral, con la naturalidad de alguien que constata algo que ya sabe, con la naturalidad de alguien que constata algo que ya sabe. Pensé en la nota al margen del libro. El carpintero entenderá. Todos entendemos cuando es el momento. Pensé en el sobre con mi nombre, con mis 2 L's, con la fecha 12 de mayo. Pensé en la medalla que yo no había puesto en el cajón, con el número grabado en el borde, 0112. Yo era carpintero. Mi trabajo consistía en fabricar objetos que debían encajar con precisión. Una junta que no encaja produce una estructura débil. Una medida errónea produce un desajuste visible. Los buenos carpinteros no terminan el trabajo cuando la pieza parece estar bien. Lo terminan cuando todas las piezas encajan sin holgura ni forzado. Las piezas que Carlo había dejado no encajaban todavía, pero empezaban a formar una figura reconocible. Lo que no sabía aún, lo que descubriría en 2016, era que la figura que estaban formando tenía coordenadas exactas, una fecha, un lugar, un nombre, y que yo iba a estar en ese lugar, con ese nombre en los labios, en la fecha exacta que Carlo había escrito antes de morir. El 1 de diciembre de 2016 fue un jueves. Lo sé con certeza porque ese día entró en mi taller a las 10 de la mañana un hombre que yo no esperaba. Se llamaba Andrea Mancini. Era el hijo del notario Renato Mancini, que había muerto en 2014. Andrea tenía 40 años. Trabajaba en el mismo despacho notarial que su padre y había heredado, entre otras cosas, la carpeta de asuntos pendientes de la familia Acutis. Me dijo que había algo que su padre había olvidado entregarme en 2006. Un segundo documento. Un documento que Carlo había preparado junto con el sobre, pero que Renato Mancini había guardado por error en la carpeta equivocada y que había aparecido al reorganizar el archivo tras su muerte. El documento era una sola hoja doblada en 4, con mi nombre en el exterior. En el interior, con la misma letra adolescente de Carlo, había 3 líneas, solo 3. La primera decía: el 12 de mayo de 2019. La segunda decía: en Asís, en la Basílica de Santa María de los Ángeles. La tercera decía: la persona que llegará a tu lado se llamará Valeria. 12 de mayo de 2019. Asís, Basílica de Santa María de los Ángeles. Valeria. 3 datos: fecha, lugar, nombre. Escritos por un adolescente de 15 años en octubre de 2006, 13 años antes de que ocurriera lo que describían. Me senté en la silla de mi banco de trabajo. La hoja estaba en mis manos. La silla crujió ligeramente, como siempre, en la pata trasera derecha, que nunca había terminado de arreglar. Andrea Mancini esperó. No dijo nada. Era un hombre que había heredado algo más que un archivo. Había heredado la comprensión de que ciertos documentos requieren silencio. Le pregunté si su padre había leído este documento. Me dijo que creía que sí, pero que Renato nunca había comentado su contenido. Me dijo que su padre era un notario del siglo pasado. Guardaba secretos con la misma naturalidad con que otros respiran. Le pedí a Andrea Mancini que esperara.
Abrí el cajón del banco de trabajo. Saqué el sobre original con la fecha en el reverso. 12 de mayo. Saqué la medalla con el número 0112 grabado en el borde, que yo había interpretado como una fecha. 1 de diciembre, el primer día del mes 12, el 1 de diciembre, ese día, el día en que Andrea Mancini llegó a entregarme el documento. Puse las tres cosas sobre la mesa, el sobre, la medalla, la hoja nueva. Las miré durante lo que debió ser un minuto entero sin decir nada. El sobre decía 12 de mayo, la hoja decía 12 de mayo de 2019, Asís, Valeria. La medalla decía 1 de diciembre, ese día. Carlo había dejado 3 piezas en 3 lugares distintos. 2 de ellas a través de personas que las entregarían en momentos distintos, para que yo las reuniera en un único día en que todo se hiciera visible. La medalla que yo no había puesto en el cajón, la que no podía estar ahí y estaba. Esa fue la pieza que me rompió. No de tristeza, de otra cosa. De esa sensación que un carpintero tiene cuando la última pieza de una estructura compleja encaja sin que hayas tenido que forzarla. Cuando la medida era exactamente la medida necesaria desde el principio. Y tú simplemente no lo habías visto todavía. Me excusé con Andrea Mancini. Salí al patio trasero del taller. Allí no había nadie. Me senté en un cajón de madera vacío que usaba para almacenar retales y lloré durante 4 minutos. Los conté. Soy carpintero. Cuento las cosas. Cuando entré de nuevo, Andrea Mancini me tendió la mano, la estreché. No dijimos nada relevante. Él se fue. Yo me quedé. Y empecé a preparar lo que haría el 12 de mayo de 2019. Pero antes de llegar a ese día, hay algo que ocurrió en 2020 que también necesitas saber, porque el 10 de octubre de 2020, en una plaza de Roma que yo vi por televisión desde mi casa, el Papa Francisco beatificó a Carlo Acutis. Y en la pantalla de mi televisor, cuando aparecieron las imágenes del cuerpo de Carlo en la urna de cristal, íntegro y sin signos de deterioro 13 años después de su muerte, reconocí algo. Reconocí la madera del ataúd que yo había fabricado, el pino escandinavo, grado A, el barniz mate al agua, mis uniones de tornillos de acero inoxidable cada 15 centímetros. No era el mismo ataúd. El cuerpo había sido exhumado en 2019 y colocado en una urna distinta para la exposición, pero el pino que asomaba en algunos ángulos de las fotografías era de la misma calidad, del mismo grado. Alguien había elegido el mismo material, o Carlo lo había elegido de nuevo. El 12 de mayo de 2019 era domingo. Cogí el tren de Monza a Asís la mañana anterior, el sábado 11. Había reservado una habitación en un pequeño hotel a 300 metros de la Basílica de Santa María de los Ángeles. No llevé herramientas. Llevé solo lo necesario para 2 días y el sobre cerrado con lacre rojo que seguía sin abrir después de 12 años y 7 meses. La fecha del reverso era el 12 de mayo, sin año. Yo había decidido en algún momento entre 2016 y ese momento que el año era 2019. No por lógica exacta, por algo más parecido a la certeza que tienes cuando una medida es la medida que tiene que ser. Llegué a Asís a las 4 de la tarde del sábado. La ciudad huele a piedra y a albahaca y a algo que no tiene nombre, pero que está ahí desde hace siglos. Subí la cuesta hasta la Basílica de San Francisco, no porque tuviera ningún plan, sino porque las piernas me llevaron. Entré. Me senté en un banco del lado norte, cerca de la nave central. Estuve allí 1 hora y cuarto, sin rezar en ningún sentido formal que yo pudiera describir, solo sentado, mirando la luz que entraba por las ventanas laterales y trazaba ángulos en el suelo de piedra. A las 7 de la tarde bajé a la Basílica de Santa María de los Ángeles. La porciúncula estaba al fondo, dentro de la basílica, esa pequeña capilla antigua donde Francisco de Asís había vivido y muerto. Me acerqué. Había poca gente esa tarde. Una pareja mayor.
2 jóvenes con mochilas, un sacerdote que rezaba en silencio en el lateral. Me senté en el banco más cercano a la porciúncula. A mi derecha había un espacio vacío. Permanecí allí hasta las 8. No ocurrió nada. Volví al hotel. Dormí 4 horas y 40 minutos. El domingo 12 de mayo amaneció con sol, 19 grados centígrados a las 8 de la mañana, que es como mide el termómetro que siempre llevo encima desde 2006. Llegué a la Basílica de Santa María de los Ángeles a las 9 menos 10. La misa de las 9 empezaba en el altar principal. Me senté en un banco a la derecha, a unos 12 metros del altar. El banco estaba casi vacío. Solo había una mujer al otro extremo, con un rosario en las manos, rezando antes de que empezara la misa. No la miré con atención. Saqué el sobre del bolsillo interior de mi chaqueta. Lo puse sobre mis rodillas. Lo miré. El lacre rojo estaba intacto. La letra de Carlo en el reverso, 12 de mayo. Y entonces la mujer del otro extremo del banco se levantó y se desplazó 2 lugares hacia mí. No sé por qué lo hizo. No había nadie entre nosotros que justificara el movimiento. Simplemente se movió y quedó a 1,5 metros de donde yo estaba, y entonces me miró con una expresión que no era de reconocimiento, pero tampoco era de extrañeza. Era la expresión de alguien que también espera algo. Me presenté. Le dije mi nombre, Esteban Ferrara. Ella me dijo el suyo. Se llamaba Valeria. Valeria Méndez, costarricense, 42 años. Había llegado a Asís esa semana en peregrinación, después de un accidente de tráfico grave que había sufrido en 2017 en San José de Costa Rica, con traumatismo craneal severo. Los médicos le habían dicho que las secuelas neurológicas serían permanentes. Habían sido permanentes durante 19 meses y luego, en el mes 20, habían desaparecido, sin explicación clínica documentada. Había atribuido la recuperación a la intercesión de Carlo Acutis, al que había empezado a rezar desde que una amiga le mostró su historia en internet. Había venido a Asís para agradecer. Yo la escuché durante la misa entera. No dije nada de lo que llevaba en el bolsillo. Cuando terminó la misa, cuando la gente empezó a salir, abrí el sobre, rompí el lacre rojo. 12 años y 7 meses de lacre intacto. Lo abrí con cuidado, con los dedos, como se abre algo que no se puede rehacer una vez abierto. Dentro había 2 cosas, una nota escrita a mano, 3 líneas, y una fotografía pequeña, de unos 6 por 9 centímetros, en blanco y negro, de mala calidad de impresión, como si hubiera sido tomada con una cámara de teléfono antiguo y después impresa. La fotografía mostraba el interior de una basílica. La perspectiva era desde un banco lateral. Al fondo, una pequeña capilla antigua, la porciúncula. Y en primer plano, 2 personas sentadas en un banco, de espaldas, imposibles de identificar. Pero uno de ellos, el de la izquierda, tenía en las manos algo que parecía un sobre. La nota decía: la madera que cortaste tiene una forma que aún no has visto. Valeria te la mostrará. Cuando vuelvas al taller, el cajón ya no tendrá llave. El cajón ya no tendrá llave. Miré a Valeria. Le tendí la nota. La leyó. Se quedó sin palabras durante varios segundos. Luego sacó algo del bolso. Una fotografía, la misma fotografía. Exactamente la misma imagen, el mismo encuadre, las mismas 2 figuras de espaldas en el banco con el sobre en la mano, impresa en el mismo formato de 6 por 9. Ella la había recibido un mes antes, por correo postal sin remitente, junto con una nota que decía: ve a Asís el 12 de mayo, siéntate en el banco, el carpintero tendrá el sobre. El carpintero tendrá el sobre. Sé exactamente lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí en ese banco, en esa basílica, con esa fotografía en las manos que Carlo había tomado de una escena que aún no había ocurrido cuando él la dejó escrita y guardada en un sobre en 2006. Si quieres tener a Carlo contigo cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los que amas, ese rosario hecho en memoria de Carlo,
con cuentas en forma de rosa, está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y en el enlace de la biografía del canal. Llega a todo el mundo. Es para rezar, para regalar a una madre, a una hija, a quien lo necesite. Y antes de que me despida, déjame contarte dónde estoy hoy y lo que Carlo me dejó para el último día, porque eso es lo que cambia el final de esta historia. Volví a Monza el lunes 13 de mayo de 2019. Llegué al taller a las 6 de la tarde. El taller había permanecido cerrado mientras estaba fuera. Había dejado a Paolo Verdi, que ahora llevaba el negocio conmigo como socio, a cargo de los encargos pendientes. Paolo estaba terminando el trabajo del día cuando llegué. Le pedí que se fuera. Le dije que necesitaba estar solo un momento. Me acerqué al banco de trabajo, al cajón central. La llave que yo llevaba encima desde 2006 seguía en mi bolsillo. Pero antes de usarla, tiré del cajón. Por instinto, o porque la nota de Carlo decía que el cajón ya no tendría llave. El cajón se abrió. La cerradura no estaba rota. No había señales de forzado. Simplemente estaba abierta. Dentro estaban el libro, el recorte del periódico, la medalla. Todo lo que yo había guardado allí durante años. Y una cosa nueva. Un papel doblado, pequeño, del tamaño de un billete, con la letra de Carlo. Lo desdoblé. Decía una sola cosa: el ojo que no ve, ya ve. Mira la veta. El ojo que no ve, ya ve. Me detuve. Parpadeé varias veces. Y entonces hice algo que no había hecho desde 2016. Miré con el ojo derecho. Solo el ojo derecho. Cerré el izquierdo con la mano. El taller estaba perfectamente nítido. Fui al día siguiente al especialista de retina en el Hospital San Gerardo. El mismo médico que en 2013 me había hablado de posible pérdida del ojo. Me hizo las pruebas de siempre. Tardó más de lo normal en decir algo. Cuando habló, dijo: la degeneración macular que teníamos documentada en el ojo derecho desde 2010 no está. No hay signos activos ni residuales de la lesión anterior. Le pregunté si eso era posible. Me dijo que la degeneración macular no se revierte, que en 42 años de práctica oftalmológica nunca había visto una remisión completa de este tipo sin intervención. Me dijo que tenía que revisar si el diagnóstico inicial había sido correcto. Volví al taller. Saqué el tablón de pino escandinavo de la veta perfectamente recta que me había quedado como muestra desde 2006. Lo había guardado contra la pared sur, debajo de una cubierta de tela. 13 años en el mismo sitio. Lo saqué. Lo puse sobre la mesa y miré la mancha del fondo, la que había decidido no cambiar porque iría cubierta por el forro, la que no había sabido nombrar aquella noche de 2006 porque la había visto borrosa, con los ojos de un hombre que ya empezaba a perder visión sin saberlo todavía.